Los padres alejandrinos. Así como en un siglo anterior la sabiduría religiosa judía se combinó con la filosofía helénica para producir el tipo de pensamiento representado por Filón, de la misma manera en los siglos II y III, la sabiduría helénica y las verdades del Evangelio se combinaron de una manera realmente sorprendente para dar origen a la teología de tipo alejandrino. El intento emprendido por prominentes teólogos fue utilizar las más profundas especulaciones de los gnósticos en la construcción de la fe de la Iglesia. Para ello recurrieron a la interpretación alegórica de la Biblia. Las verdades de la religión cristiana fueron convertidas en ciencia redactada en forma literaria. Los representantes más importantes de esta sabiduría cristiana fueron Clemente de Alejandría y Orígenes. Los padres alejandrinos. Clemente y Orígenes representan la teología del Oriente, la cual era más especulativa que la del Occidente. Ambos fueron influyentes maestros de la escuela de catecúmenos en Alejandría. Clemente no era un cristiano ortodoxo en la medida que lo era Ireneo y Tertuliano. Él no se adhirió a la regla de fe tanto como lo hicieron aquellos, pero siguió la huella de los apologistas buscando la unión de la tradición cristiana con la filosofía del momento, tal como él la entendió, y algunas veces prácticamente sustituyó la primera por esta última. A diferencia de Tertuliano, Orígenes era más amigo de la filosofía e insistía en que el teólogo cristiano debería establecer un puente entre el Evangelio y la sabiduría gentil. Orígenes encontró las fuentes del conocimiento en la escritura y en la razón. Exaltó a esta última indebidamente y mediante su interpretación alegórica abrió ampliamente la puerta hacia toda clase de especulación humana. Su estima por la filosofía griega no es totalmente consistente. Algunas veces le atribuye una revelación parcial y otras veces la estigmatiza como un plagio de los profetas hebreos. Orígenes nació de padres cristianos y recibió una educación cristiana. Fue un niño precoz y desde su temprana niñez practicó un riguroso ascetismo. Sucedió a su maestro Clemente como catequista en Alejandría. A fin de prepararse para el trabajo, estudió a profundidad el neoplatonismo, que por entonces estaba en boga, y estudió también los sistemas heréticos prominentes, especialmente el gnosticismo. Su fama se difundió rápidamente y muchos asistían a sus clases. Era uno de los que poseía mayor conocimiento y uno de los más profundos pensadores de la Iglesia de los primeros siglos. Sus enseñanzas eran de naturaleza muy especulativa y en la última parte de su vida fue condenado por herejía. Batalló contra los gnósticos y dio un golpe decisivo al monarquianismo. Pero todo ello fue incidental respecto a su propósito principal, el cual era construir un cuerpo sistemático de doctrina cristiana. De Principis, su obra principal, es el primer ejemplo positivo y acabado de un sistema de teología. Más tarde, parte de sus enseñanzas fueron declaradas heréticas, pero tuvo una enorme influencia en el desarrollo de la doctrina cristiana. Al parecer, tenía el deseo de ser un cristiano ortodoxo. Tomó una decidida posición por la palabra de Dios y por la regla de fe como norma de interpretación, y mantuvo que nada que sea contrario a la Escritura o contrario a una legítima deducción de ella debe ser recibido. Sin embargo, su teología tenía las señales del neoplatonismo y su interpretación alegórica abrió el camino para toda clase de especulaciones e interpretaciones arbitrarias. Vamos a ver sus doctrinas acerca de Dios y el hombre. Al igual que los apologistas,
Orígenes habla de Dios en términos absolutos, como alguien incomprensible, inestimable e impasible, quien está al margen de necesidad alguna. Y al igual que los padres antignósticos, rechazó la distinción gnóstica entre Dios y el demiurgo o creador del mundo. Para Orígenes, Dios es único, el mismo en el Antiguo y Nuevo Testamento. Considera a Dios como causa absoluta y concibe que los atributos de omnipotencia y justicia están en acción eterna. Por lo tanto, enseñó la doctrina de la creación eterna. Clemente de Alejandría no es claro en su doctrina del Logos. Enfatiza la subsistencia personal del Logos, su unidad con el Padre, pero al mismo tiempo lo presenta como la razón divina y como subordinado al Padre. Clemente distingue entre el Logos real de Dios y el Logos Hijo, quien apareció en la carne. Desde el principio, el Logos media la revelación divina, imprimiendo sabiduría divina en la obra de la creación, impartiendo la luz de la razón a los hombres, revelando verdades especiales y mediante su encarnación en Cristo Jesús. La luz del Logos sirve a los gentiles como un escalón hacia la más completa luz del Evangelio. Orígenes afirma que Dios es principalmente el Padre, pero que se revela y obra por medio del Logos, quien es personal y coeterno con el Padre, engendrado por Él mediante un acto eterno. En relación a la idea de la generación del Hijo, rechaza toda idea de emanación y división. Pero, aunque Orígenes reconoce la completa divinidad del Hijo, sin embargo, usa algunas expresiones que indican subordinación. Cuando habla de eterna generación, define esta frase de tal manera que enseña no meramente una subordinación económica, sino una subordinación de la esencia del Hijo hacia la del Padre. Algunas veces Orígenes denomina al Hijo Theos Deuteros. En la encarnación, el Logos se unió con el alma humana, la cual en su preexistencia permaneció pura. En Cristo, las naturalezas se mantienen distintas, pero se sostiene que el Logos, mediante su resurrección y ascensión, deificó a la naturaleza humana. Clemente no intenta explicar la relación del Espíritu Santo con las otras personas de la Trinidad, y la opinión de Orígenes acerca de la tercera persona se aleja más de la doctrina católica que su concepción de la segunda persona. Orígenes habla del Espíritu Santo como la primera criatura hecha por el Padre por medio del Hijo. La relación del Espíritu hacia el Padre no es tan íntima como la del Hijo. Además, el Espíritu no obra en la creación como un todo, sino únicamente en los santos. El Espíritu posee bondad por naturaleza, renueva y santifica a los pecadores y es objeto de adoración divina. La enseñanza de Orígenes con respecto al hombre es un tanto extraordinaria. La preexistencia del hombre está inmersa en su teoría de la creación eterna, puesto que la creación original consistía exclusivamente de espíritus racionales, coiguales y coeternos. La condición actual del hombre presupone una preexistente pérdida de santidad y caída en el pecado, que fue la ocasión para la creación del mundo material. Los entonces espíritus caídos llegaron a ser almas y fueron vestidos con cuerpos. La materia fue creada con el objeto mismo de proporcionar a estos espíritus caídos un hogar y un medio de disciplina y purga.